Muy buenos días, familia. Dios me los bendiga. Y bueno, damos las gracias a Dios porque un día más estamos aquí. Un día más estamos aquí. Y bueno, y damos las gracias a Papá Dios por su amor, ¿no? Y por todas sus bondades y por su gran fidelidad. Y bueno, vamos a continuar con, con nuestro estudio. Y continuamos en Jueces en el capítulo 10. Jueces capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Y aquí nos habla de Tola y Jair juzgan a Israel, ¿no? Y bueno, vamos a leer. Y dice así: Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Jair, Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos, que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín, casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes del pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Bueno, aquí, como acabamos de leer, vemos
que bueno, vemos al pueblo, ¿no? Podemos decir que bueno, pasa de cuando aquí nos encontramos a dos personas, ¿no? En los primeros versículos nos habla de Tola y de Jair, ¿no? Y vemos como estos, pues, digamos, cuando gobiernan, pues ellos eh, viven en paz, ¿no? Pero vamos a ver cómo pasan otra vez, ¿no? De esa paz, de vivir en paz, a la aflicción, ¿no? Y, y tenemos que entender, ¿no? Que si queremos paz también en nuestras vidas, solo esa paz la vamos a encontrar en Dios, ¿no? Uno no puede encontrar la paz ni la esperanza, no podemos encontrar fortalezas, ¿no? En cosas que pueden ser destruidas, ¿no? Incluso por alguien. Pero muchos de nosotros tratamos de encontrar la paz. Muchas veces, pues, por ejemplo, queremos encontrar la paz en una relación, ¿no? Pero si esa persona es débil, igual que yo, pues pronto eso podemos terminar en la aflicción, ¿no? Y tenemos que entender que solo la paz viene de Dios, solo la paz proviene de Dios, ¿no? Y aquí estamos estudiando, ¿no? En este libro de Jueces estudiamos, ¿no? Aquí vemos que bueno, aquí nos encontramos con estos dos personajes ahora, ¿no? Dice el versículo 1, que después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, ¿no? Y aquí vemos ahora, ¿no? Este hombre, aquí vemos ahora a Tola, que Tola se levanta, ¿verdad? Abimelech, pues, bueno, Tola se levanta en medio en un momento en el que, bueno, el pueblo no está bien, y vemos a Tola que se levanta, ¿no? A tomar el liderazgo, ¿no? Y a reconstruir a este pueblo, ¿no? Que está mal, pues tanto espiritualmente, ¿no? Como económicamente está mal, este pueblo está mal, pero aquí vemos a Tola, ¿no? Y vemos una palabra aquí muy importante, ¿no? Que dice que Tola dice, se levantó para librar a Israel Tola. Aquí vemos una palabra clave, ¿no? La palabra aquí clave es que dice que se levantó. Esa es la palabra clave. Se levantó, ¿verdad? Y vemos que se levantó porque hay muy pocos líderes, por ejemplo, ¿no? Hay muy poca gente, ¿no? Que deciden, ¿no? Tomar las riendas, ¿no? Tomar esas riendas, ¿no? Cuando todo está mal, ¿no? Hay muy pocos líderes que deciden trabajar para que deciden, bueno, cuando las cosas van mal, ¿no? No quieren trabajar, ¿verdad? Aquí nos encontramos con que el pueblo estaba mal, pero sin embargo vemos que Tola se levanta, ¿no? Y decide, ¿no? Decir, coger las riendas, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Todo está mal, ¿no? Y Tola decide que, bueno, Tola se levanta para librar a Israel, ¿no? Toma las riendas en este momento, una situación difícil, y eso lo hacen muy pocas personas, muy pocos líderes, ¿no? Trabajar para cuando todo está mal, ¿no? Porque la verdad es que todos queremos, todos queremos cuando las cosas están bien, ¿verdad? Todos queremos estar cuando las cosas están bien, es cuando queremos estar. Pero dice que Tola, se dice aquí que se levantó para librar a Israel. Tola
vemos aquí que, juzgó a Israel 23 años y murió, ¿no? Pero vemos que bueno, en el tiempo de él, pues parece que estuvo bien Israel, ¿no? Trajo paz, ¿no? Vemos que Tola, pues bueno, no se quedó sentado, ¿no? Como vemos ahí, Tola se levantó, no se quedó mirando, ¿no? Como, como en el capítulo anterior vemos que esa guerra había acabado con la nación y no se quedó sentado, ¿no? Ni quejándose ni nada, ¿no? Sabiendo que, bueno, tiempos atrás, pues había visto como esa nación, ¿no? Se había acabado con el pueblo, ¿no? No se quedó sentado mirando ni quejándose, ¿no? A lo mejor que mal lo hizo, ¿no? El anterior, ¿no? Que mal lo hizo, por ejemplo, el gobierno anterior, ¿no? Pero vemos que él toma las riendas en un momento malo, ¿no? Él se levanta y dijo, aquí hay que hacer algo, ¿no? Aquí hay que cambiar esto, ¿no? Viendo que estaban en un momento mal. Y él dijo, aquí hay que hacer algo. Él toma las riendas, ¿no? Y tiene que cambiar todo esto, ¿verdad? Y ahí es donde se notan esos buenos líderes. Ahí es donde se notan esos buenos líderes, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que los buenos marineros se hacen en mares turbulentos, ¿no? Y no en mares calmados, ¿no? Y a veces pues nosotros queremos ser parte a lo mejor de un ministerio sin problemas, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? También por ejemplo lo vimos con Pedro, cuando Pedro se levantó, cuando el Señor Jesús ya no estaba, ¿no? Y Pedro se levantó porque había que hacer algo y en ese momento pues él tomó esa decisión, ¿no? Y vemos aquí esa enseñanza para nosotros, ¿no? De que nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestro liderazgo, ¿no? Así sea en nuestra casa, en nuestro hogar, con la esposa, con los hijos, ¿no? O en el negocio, ¿no? Y en nuestros ministerios, ¿no? Así por muy mal que esté, ¿no? Cuando las cosas vienen mal. Porque vimos cómo aprendemos de que Tola se levantó en medio de una crisis, ¿no? Tola se levantó en medio de una crisis y cambia la historia, ¿no? Cuando Pedro se levantó, eso lo vemos en Hechos, en el capítulo 1 dice que Pedro se levantó y no vemos a nadie más que quería como levantarse, sino Pedro fue el que se levantó y vemos que cambia la historia, ¿no? Y vemos cómo también Pedro cambia la historia, ¿no? Decide levantarse él porque nadie se levantaba. Y esos son los grandes líderes, ¿no? Cuando en momentos malos ellos se levantan y dicen aquí hay que hacer algo. Dice también que bueno, que en el versículo 3 que tras él se levantó Jair, ¿no? El cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Aquí también vemos a Jair, ¿no? Que, bueno, su, su, su momento también duró, pues, como el tiempo, ¿no? De Tola, ¿no? Bueno, 23 años y 22, ¿no? Pero bueno, vemos que aquí vemos, ¿no? Que este juez Gair, ¿no? Fue otro otros de los jueces, ¿no? Que por 22 años y bueno, no se dice cómo fue su gobierno, pero vemos que dice que tenía 30 hijos, ¿no? Y bueno, le tendría que ir muy bien, ¿no? Porque dice que tenía 30 hijos eh, que, que cabalgaban sobre sus asnos, ¿no? Y que tenían 30 ciudades, ¿no? Hasta el día de hoy.
O sea, son 30 hijos y 30 ciudades, ¿no? Aquí vemos que, eh, bueno, parece ser que sería un hombre de buena familia, ¿no? Un hombre influyente, ¿no? Un hombre de buena familia, ¿no? Eh, y bueno, y vemos que tendría que estar, que viviría bien, ¿no? Que tenía que vivir bien, porque para tener 30 hijos, a cada uno tenía su asno, tenían sus 30 ciudades, dice aquí, ¿no? Y, y bueno, entonces vemos a un hombre, una familia prosperada, ¿no? Aquí, ¿no? Porque para aquel tiempo, pues bueno, tener cada uno su asno, tener cada uno sus 30 ciudades, ¿no? Y a quien no le gustaría vivir bien, ¿verdad? Pero aquí vemos como el juez anterior, en Tola, bueno, aunque no se habla mucho, se habla muy poco de él, pero bueno, vemos que parece que trajo paz, ¿no? Y vemos que él deja como un legado, ¿no? Y ahora este hombre recibe ahora un pueblo que estaba bien y a un pueblo en paz y vemos que este Jair, este nuevo líder, continúa, ¿no? Continúa y sigue trabajando, ¿no? Eh, y vemos que este Tola pues dejó a una nación en paz, ¿no? Y vemos que hizo buenas cosas, ¿no? Porque quiso coger en un momento malo las riendas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando cogemos en un momento malo las riendas, ¿no? Pero no solamente las cogemos y trabajamos bien, sino que intentamos dejar un legado a los demás, ¿no? ¿No? Y eso es lo que hacen los grandes líderes, trabajan, ¿vale? Aquí vemos a Jair, ¿no? Que está bien económicamente, sería una persona influyente. A quien no le gusta, ¿verdad? Dejar a cada hijo una casa, ¿verdad? A lo mejor pensamos que este hombre estaba a lo mejor más pendiente de las cosas del mundo, pero bueno, no está mal tampoco, ¿no? No está mal tampoco querer vivir bien, ¿no? El nombre de Jair significa a quien Dios ilumina, ¿no? Como he dicho, tenía 30 hijos, 30 años, 30 ciudades, ¿no? Este hombre a lo mejor era rico y dejó una buena herencia a sus hijos, ¿no? Pero vemos que Tola, en su reinado, cuando está gobernando Israel, él quiere uno gobernar bien, ¿no? Y deja un legado, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Eh, porque nadie hoy en día a lo mejor se está preocupando, ¿no? De hacer eso, de gobernar bien, ¿no? De gobernar bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque a lo mejor el día de mañana nosotros no vamos a estar aquí, pero tenemos que dejar a alguien, ¿no? Tenemos que dejar a alguien. Y, si tenemos que dejar a alguien, lo que tenemos que hacer es trabajar para dejar también a personas, ¿no? Que continúen, ¿no? Con lo que nosotros hemos dejado, ¿no? Tenemos que preparar a esas personas, ¿no? Tenemos que preparar a esas personas para que, en nuestro ministerio, ¿no? En lo que nosotros estamos trabajando, dejemos una buena imagen, ¿no? Un buen legado. Y bueno, y evitar, ¿no? Que estén, a lo mejor esta persona eh, parece ser que en una persona muy prosperada, ¿no? Y yo creo que cuando leemos aquí, vemos a Jair, yo creo que todo el mundo, todos queremos ser prosperados, ¿verdad? En todas las cosas, como dice la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, vemos que durante el tiempo de esta gente, ellos trajeron paz, ¿no? Estuvo Israel bien, pero vemos aquí ahora, a partir del versículo 6, cómo cambia la historia, ¿no? Otra vez, ¿no? Aquí hemos leído, vemos una vez más que cómo el pueblo es dado a hacer lo malo, ¿no? Volvieron a amar a los dioses, ¿no? Volvieron a amar a los dioses, cuando la palabra de Dios solo dice que nosotros tenemos que amar a uno, ¿no? Que es nuestro Señor, ¿no? Que la Biblia dice que solo tenemos que amar a uno. Pero vemos que el pueblo vuelve a amar, eh, vuelven a amar a los dioses. Dejaron a Dios, ¿no? Por todos estos dioses. Tenemos que aprender que todo lo que muchas veces en nuestras vidas, no, incluso a lo mejor no nos damos cuenta, pero tenemos que aprender que todo lo que ocupe
en lugar de Dios en nuestras vidas, eso se convierte en nuestro Dios, ¿no? Y hay gente que bueno, buscan en su vida buscan muchas otras cosas, ¿no? Y todos esos son dioses, ¿no? Tenemos que entender que nosotros eh, nos habla, bueno, la palabra de Dios en Jeremías 15, versículo 19, ¿no? Nos dice que, vamos a Jeremías capítulo 15, Jeremías 15, 19, nos habla de que dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿no? Mira lo que nos dice el Señor, ¿no? Que más bien que nos convirtamos, ¿no? Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que convertirnos, ¿no? Que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros, ¿no? Y nosotros, ¿no? Tenemos que ser para esas personas, ¿no? Ser esas personas como esas personas influyentes, ¿no? Tenemos que ser personas que ellos nos vean a nosotros. Imagínate, porque el pueblo decidió, o sea, el pueblo decidió volver a hacer otra vez lo malo, ¿no? Y vemos lo que sucedió, ¿no? Dice que la ira del Señor, la ira de Jehová contra Israel. Se encendió la ira de Jehová contra Israel. Y estuvo el pueblo oprimido por 18 años, dice. 18 años estuvo el pueblo oprimido, ¿no? ¿Quién quiere vivir? Póngase a pensar, ¿no? ¿Quién quiere vivir 18 años en crisis, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién quiere vivir 18 años en crisis, ¿no? Aquí vemos que, bueno, el pueblo pues a lo mejor se cansarían de Dios, ¿no? Y, y otra vez pues estaban sufriendo, ¿no? Eh, Otra vez decidieron alejarse, ¿no? Pero bueno, vemos que estos líderes que trajeron paz, trajeron prosperidad, ¿no? En Tola con Jaí, ¿no? Trajeron, mm, vemos que estaban sufriendo y cuando tuvieron estos líderes, pues tuvieron paz, tuvieron prosperidad. Y muchas de las cosas que vivimos hoy son el resultado, ¿no? Eh, Muchas veces nosotros vivimos situaciones y es el resultado, ¿no? De las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Nosotros, si queremos tener paz, pues podemos encontrar paz. Si queremos tener prosperidad, el Señor nos va a dar prosperidad, ¿no? El Señor el Señor es dice la palabra del Señor que el Señor es escudo, ¿no? Eh, eh, y el Señor dice, bueno, en el Salmo 84 dice que el sol y escudo no quitará el bien, el sol y escudo no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo, ¿no? A los que andan todo en integridad, todo eso, y vemos que todo eso, vemos por ejemplo aquí esta palabra integridad, ¿no? Y eso se ha perdido, ¿verdad? Esa integridad se ha perdido, ¿no? El Salmo 84, ¿no? El Salmo 84, 11 dice que el Salmo 84 dice que el Salmo 84, 11 y 12 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dice, ¿no? Que sol y escudo de Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará bien a los que andan en integridad. Bueno, eso es algo como he dicho que, eh, que todo eso se ha perdido, ¿no? Y bueno, pero vemos aquí, continuamos que bueno, que durante 18 años el Señor se enciende la ira de Jehová y entrega, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque, mira, continuamos leyendo los versículos del 10 al 18 y mira lo que nos encontramos, ¿no? Después de que el Señor los había sacado tantas y tantas veces y una vez más, ¿verdad?
de que volvían al Señor, volvían y hacían lo malo, y otra vez clamaban al Señor y el Señor les mandaba un líder, ¿no? Pero el Señor vemos que, que el pueblo clama a Jehová diciendo que nosotros habíamos pecado, ¿no? Porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales, dice, ¿no? Y Jehová respondió a los hijos de Israel, dice, no habéis sido oprimidos de Egipto, de todos los amorreos, los amonitas, de los filisteos, ¿no? De todos estos habían sido oprimidos, ¿no? Y pero dice el versículo 13, algo muy importante, ¿no? Dice que, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Bueno, aquí podemos encontrar, es duro, ¿no? Encontrar, cuando leemos estas palabras, ¿no?, del Señor, uno puede pensar que es duro, ¿verdad? Porque es que, mira lo que el Señor dice, ¿no? Mas vosotros me habéis dejado y yo no os libraré más. Dice, andad y clamad a vuestros dioses, a ver si ellos os sacan de vuestra aflicción donde estáis. A ver si las cosas del mundo, cuando nosotros nos vayan mal, nos van a ayudar. Nos van a ayudar. Y llegará un día, ¿no?, en que Dios nos dirá, ya no más, porque no podemos estar haciendo el mal, no podemos estar haciendo el mal, andar en pecado y clamando cada vez que nos parezca. Entonces, cuando estamos mal, el Señor nos dice que vayamos, dice el Señor ahí, que vayamos a nuestros dioses a ver si nos ayudan, ¿no? Y vemos aquí que son duras palabras, ¿no? Duras palabras vemos aquí del Señor, ¿no? Y claman a Dios, y muchas veces, pues bueno, ahí vemos que claman a Dios, y muchas veces clamamos, ¿no? Y no nos arrepentimos, ¿no? Porque vemos que esto parece como si volviera una y otra vez, ¿no? Donde realmente se han arrepentido, porque es que vuelven y caen y claman al Señor, ¿verdad? Y el Señor dice, ya no más, porque es que no hay un verdadero arrepentimiento, ya no más. Y el Señor, y vemos duras palabras aquí del Señor, que no quiere saber nada. Vemos que el Señor pues se cansa, ¿no? Y se cansa, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender, ¿no? Que el Señor, ¿no? El Señor es el que trae paz a nuestras vidas, el único que nos puede levantar, ¿no? No tenemos que acordarnos del Señor cuando nos va mal, y cuando nos va bien, como nos va bien, pues nos alejamos de Él. El pueblo, cuando estaba bien, vemos que después de tantos años que trajeron estos hombres paz al pueblo, volvieron e hicieron lo mismo. No hubo nadie que se levantara, ¿no? No hubo nadie que se levantara. Ellos mismos volvieron a hacer lo malo, o sea, volvieron a alejar de Dios. Y bueno, y eso es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces buscamos a Dios por conveniencia, para que nos vaya bien, pero en verdad no estamos buscando realmente, ¿no? Buscamos a Dios para que nos vaya bien, sea en el trabajo, en el matrimonio o donde sean nuestros negocios, ¿no? Pero realmente a lo mejor no estamos buscando no lo estamos buscando con nuestro corazón. Y bueno, aquí el Señor nos enseña, ¿no?, también que quién de nosotros, ¿no? Vemos que hoy en día cómo está la sociedad, ¿no? Y quién de nosotros se va a levantar, ¿no? Porque nosotros, al igual que este hombre, ¿no?, como Tola, que no se quedó sentado, sino que se levantó, ¿no? Se levantó porque sabía que tenía algo grande por delante, tomó la decisión de tomar las riendas, ¿no? Y bueno, y decidió cambiar esto, ¿no? Y vemos que nosotros también nos tenemos que levantar, ¿no? Nosotros también nos tenemos que levantar. Si nosotros tenemos ese llamado, nosotros nos tenemos que levantar. No será fácil, ¿no? Pero tenemos que responder a ese llamado, ¿no? Y levantarnos, ¿no? Aquí como Tola se levantó, y tenemos que levantarnos en medio, porque estamos viviendo en un mundo en el que, bueno,
Aquí vemos gobernantes como buenos y malos, pero nadie está haciendo nada, nadie se está preparando. Y nosotros tenemos que nosotros como líderes, ¿no? Nosotros como líderes tenemos que levantarnos, no quedarnos sentados porque se viene una batalla por delante y quién va a enseñar a nuestros hijos, ¿no? ¿Quién va a enseñar a nuestros hijos, ¿no? Estos valores, ¿no? Que Dios nos enseña, ¿no? Cuando estemos en medio de una crisis, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tenemos que dejar nosotros, ¿no? Tenemos que dejar un buen legado como líderes, levantarnos y no volver a hacer lo malo ante los ojos de Dios y no alejarnos. Y sobre todo, como digo, ¿no? En la familia, en nuestros hijos, ¿no? Para que ellos continúen, porque en este mundo no van a encontrar nada bueno. El enemigo sigue trabajando. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas tus bondades, hermoso Rey. Yo en el nombre de Jesús, papá, yo te doy gracias por tu palabra y por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a que tenemos que levantarnos en momentos difíciles, Señor, de la vida. Gracias por enseñarnos que tenemos que ser esos líderes, Señor, de levantarnos en medio de situaciones difíciles, hermoso Rey. Aquí vemos que el pueblo, papá, pasó de la paz, Señor, de tener paz, a la aflicción otra vez, Señor. De la paz a la aflicción pasó, papá de los cielos. Y paz es lo que nosotros queremos. Y sabemos que tú eres el único que puede traer paz a nuestras vidas, ¿no? Tú eres el único que nos puede dar esa vida buena, de vivir bien, de vivir tranquilos, Señor. Te damos gracias, hermoso Rey. Vemos como el pueblo otra vez volvió a hacer lo malo ante los ojos, dice tu palabra. El pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y no permitas, Señor, que el enemigo venga a arrebatarnos de tu lado, papá. No permitas que esos dioses vengan a gobernar nuestras vidas, Señor. No permitas que haya nada, Señor, que ocupe en nuestro corazón, que otras cosas ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Papá de los cielos, gracias, que seas tú el único que ocupe en nuestros corazones el primer lugar, Señor. Gracias, hermoso Rey, por tu amor y tu palabra, Papá de los cielos. Sabemos, Señor, que necesitamos hacer lo bueno delante de ti, papá, porque, como dice tu palabra, Señor, como el pueblo lo hizo también mal, que se alejó de ti, y le dijiste que ya no los librará más, Señor. Y vemos que son duras palabras las que encontramos aquí, que tú les dices al pueblo, Señor. Y te damos gracias, papá, porque tú nos adviertes, Señor. Tú nos adviertes, hermoso Rey, de que tenemos que obedecerte, de que no tenemos que alejarnos de ti, ni servir a las cosas del mundo, Señor. Y te damos gracias, papá de los cielos, porque sabemos que tú eres bueno y misericordioso, Señor, pero también eres un Dios fiel, Señor. Y te cansas, papá de los cielos, de que tus hijos estemos haciendo el mal. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia, papá de los cielos. Gracias por la vida de cada integrante, Señor, de esta iglesia tuya, Señor. Que tú los bendigas y los cuides y los protejas, Señor, para que el enemigo no venga a gobernar nuestras vidas, Señor. Queremos ser esos líderes buenos que se levanten, Señor, para seguir gobernando, Señor, para seguir sirviéndote con amor, papá de los cielos, para seguir trayendo paz, Señor, para seguir trayendo tu palabra y tu amor, Señor, a cada persona, hermoso Rey. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, porque así como Tola se levantó en medio de una situación difícil, en medio de una crisis, Señor, y tomó las riendas, papá, así queremos ser nosotros también, Señor. Tomar las riendas en esos momentos difíciles, de levantarnos y no quedarnos sentados, Señor. Es hora de trabajar, papá de los cielos, porque estamos viendo que este mundo, Señor, gobernado por el enemigo, está trabajando en todas esas personas para que se alejen de ti, Señor. Y estamos viendo como día tras día esto se está viniendo abajo, Señor. Se está viniendo otra crisis, Señor. Vamos a ver tantas ruinas que van a venir, Señor. Pero nosotros tenemos que levantarnos en medio de estas circunstancias, de estos momentos difíciles, Señor.
y poder enseñar tu palabra a todas estas personas, papá, para que se conviertan, para que se arrepientan, Señor, para que no vuelvan a hacer lo malo, Señor. Ayúdanos, levántanos cada día, Señor, para llevar tu palabra, Señor, porque queremos, Señor, algún día nosotros no vamos a estar aquí, hermoso Rey, pero tenemos que dejar un buen legado a nuestros hijos, Señor, a cada persona, Señor, que estemos enseñando. Tenemos que dejarle un buen legado, tu palabra, Señor, para que ellos continúen, papá, sirviéndote y no se alejen de este mundo, hermoso Rey. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, papá de los cielos. Amén y amén.